Amén. Bueno, así que saludamos a los que se conectaron. Señor les bendiga, les guarde. Nuestro propósito siempre es llevar el mensaje de la palabra. Y estamos aquí ubicados en la ciudad de Las Vegas, Nevada. Para los que nos ven en México, nos ven allá en Salvador, Guatemala, a veces algunos allá en Perú también, y los que nos ven en Los Ángeles también. Así que ese es el propósito siempre de llevar la palabra del Señor. Amén. Y para los que viven aquí en Las Vegas, pues estamos aquí en la Easter, en el 3376 de la Sur Easter. Así que si usted tiene el deseo de convivir con nosotros, pues por aquí lo esperamos, ¿verdad? Y aquí alabamos a un Dios vivo, creemos en un Espíritu Santo y creemos en un Cristo, ¿verdad? De la gloria. Así que si usted por alguna razón no puede asistir a sus congregaciones por la mañana, que muchos tienen por la mañana, y ya por la tarde no tienen, pues aquí lo esperamos con todo gusto. Amén. Así que Mateo capítulo 11 y verso 27, vamos a leer del 27 en adelante. Le voy a leer yo a usted la versión que yo leo. Quizás va a ser un poquito diferente, pero esta es un lenguaje textual, ¿verdad? O sea, es un lenguaje un poquito más no apropiado, un poquito más entendible para nosotros, porque a veces la Reina Valera o otras versiones de Biblia tienen una manera de escribir que a veces no la entiende uno, ¿verdad? Entonces, esta es un lenguaje actual, así que va a ser un poquito diferente. Dice así el verso 27: a los que estaban allí les dijo, mi Padre me ha dado todo, leyendo el verso 27 de Mateo capítulo 11. Amén. Así que Mateo está entre Génesis y Apocalipsis. Amén. Ahí lo va a encontrar seguro. Bueno, repito, dice, a los que estaban allí les dijo, mi Padre me ha dado todo y es el único que me conoce, porque soy su hijo. Nadie conoce a mi Padre tan bien como yo. Por eso quiero hablarles a otros acerca de mi Padre, para que ellos también puedan conocerlo. Y aquí viene el 28. Ustedes viven siempre angustiados y preocupados. Vengan a mí y yo los haré descansar. Obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí, pues yo soy paciente y humilde de verdad. Conmigo podrán descansar. Amén. Hasta ahí vamos a ver. Amén. Ahora, la versión esta, usted lo leyó ahí conmigo, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Bueno, esa es la versión original que leemos, pero le leí esta otra porque es importante que nosotros tengamos un amplio conocimiento y que nosotros podamos entender dentro de lo que es el margen cristiano y lo que nosotros leemos, que podamos entender nosotros a veces la misma manera. Vivimos en un país multicultural y a veces algunas palabras son un poco desconocidas para algunos, dependiendo del lugar que vengan, y a veces cuesta un poco entender cuando alguien usa demasiado modismo de su país. Entonces cuesta, y su servidor ha sido un poco así, un poquito muy chapín, ¿verdad? Pero menciona algunas palabritas que son fáciles de identificar, pero algunas personas no las ven así. Así que por eso le leo dos versiones. Bueno, el tema que yo quiero traerle a usted y que quiero que conversemos nosotros es la frase esa que dice, aprender de mí. Eso lo dijo el Señor, aprender de mí. O sea, usted lo leyó, me va a entender lo que lo voy a decir, y usted que me está viendo de la misma manera. Entonces,
aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Pero tomé solo esta frase, aprended de mí, porque hemos venido hablando nosotros de volver a la adoración, y volver a la adoración se volvió como un repelente para la iglesia, y a veces la falta de enseñanza o la falta de interpretar las escrituras nos cuesta a nosotros entender ciertos detalles y ciertas figuras que tenemos que entender, porque esa es la enseñanza, esa es la doctrina. Entonces, aprended de mí, o sea que si no hay descanso, no está llevando su yugo fácil. Si no tiene usted descanso, no está llevando el yugo, porque digo que descansemos en él y que su yugo es fácil, porque lo compartimos con él. Entonces, usted puede decir, pero pastor, ¿cómo podemos nosotros no sentir la carga de un problema, de una necesidad, de una enfermedad? ¿Cómo no podemos sentir? Porque no estoy hablando de cargas literales, sino cargas espirituales y cargas en el alma, a veces cargas en la mente. Por eso es importante cuando uno comienza el culto, el servicio a Dios, es importante que usted se postre y comience usted a alabarse allí, hermano, para que cuando comience usted ya va allá en el atrio, usted ya está pendiente. Todavía hay cansancio, todavía hay crítica, todavía hay aquello de que todavía hay algunas molestias humanas que tenemos nosotros, ¿verdad? A veces venimos enojados, a veces venimos molestos, a veces venimos cansados, a veces ni ha dormido usted, a veces viene adolorido, no sé. Entonces ahí en el atrio se siente de todo. Pero a medida de que usted va entrando y comenzamos a cantar, entonces comienza a entrar como un descanso. Porque le aseguro que en el momento que hubo ese mover del Espíritu, sí, casi que me temo que ni se acordaba usted. Ni se acordaba usted que había dejado el gate, el portón, con unos desarmadores porque se le arruinó. Eso es lo que no se acordaba. Yo lo dejé así. Así que le menciono eso porque venimos así cargados. A veces las cosas que no podemos lograr nosotros, es necesario que nosotros tengamos una enseñanza y que veamos los detalles y las figuras para que podamos entender. Entonces, aprended de mí, dice. O sea que si usted no descansa, no está llevando su yugo fácil. Y peor, no está aprendiendo de él. Por eso, ni es manso, ni es humilde. Entonces, el Salmo 91 dice que el que habita al abrigo del Altísimo, no el que visita, no se acostumbre a visitar una iglesia o una congregación, habite. Amén, amén, amén. Porque las visitas yo digo que son para los hospitales y para las cárceles. Entonces, habitar es importante porque te va a llevar a una intimidad con eso que nosotros queremos sentir. Amén. Entonces, hemos venido nosotros hablando de esto y la vez anterior estuvimos tocando, hermano, lo que es la honra y lo que es sacrificio. O sea, si usted quiere volver a la adoración, tiene que dar honra primero. Y la honra es lo primero para Él. Y si usted da lo primero para Él, está contento Dios porque usted está dando, dice, busque primero el reino de su justicia. Entonces, ese es un principio que no se puede cambiar. Aunque usted le ponga flores, aunque usted le ponga de lo que usted quiera, el principio o las bases que el Señor puso, busque primero, dijo, el reino de Dios y su justicia. Entonces, las otras cosas son prioridades. El Señor me hablaba, yo compartía con mi esposa sobre esto. Entonces, tenemos que entender cuáles son las prioridades para nosotros y cuáles los puntos básicos o los principios que Él nos da. Entonces, hemos venido hablando de eso, hermano.
Hemos venido hablando de que hay un fenómeno dentro de las iglesias, hay una constante carrera, una sed por la renovación y la renovación. Y hablamos que renovarse ¿de qué? Si ni siquiera ha dejado de hacer lo que hacía hace 15 años. Entonces, ¿cómo puede renovarse algo? ¿Cómo puede restaurarse algo si usted no comienza a entrar en esa restauración y ese renuevo que comenzó cuando el Señor vino aquí a la tierra? Entonces, si usted recibió al Señor en su corazón y se bautizó en aguas, ya está en una iglesia, ya medio dobla las rodillas, aunque sea solo una, pero ya dobla una, como sea, usted ya ayuna, aunque sea una vez a los 6 meses, pero lo hace, cualquier cosa que usted haga relacionado con actividades cristianas, usted ya comenzó un renuevo en su vida. Ahora, en ese renuevo que hemos estado hablando, tenemos que volver a la adoración. Amén. Y la adoración trae que le demos honra a Él. Aleluya. Busque primero eso. No ande buscando otra cosa. No busque prioridades. No las busque las prioridades. Busque primero eso. Y entonces usted va a ver las prioridades y va a entender usted qué es lo que Dios quiere. Pero todo eso está bien. Entonces, donde la carne rechina los dientes, decíamos nosotros, es cuando le empezamos a prohibir ciertas cosas que nos gustan. Entonces, eso se llama sacrificar. Por eso dice que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio, no muerto, vivo. Y los vivos sienten, ¿verdad? Solo los muertos no sienten, ¿verdad? Bueno, entonces, hablando de esto, hermano, la pregunta es, ¿qué ha aprendido usted de Jesús? Porque dependiendo del comportamiento suyo y el testimonio suyo y lo que usted habla, es lo que usted ha aprendido de Él. Entonces, la primera pregunta sería, ¿es muy mansito usted? ¿Es muy humilde usted? Porque Él dice, aprended de mí que soy manso y humilde, de corazón. Porque del corazón salen los malos pensamientos. Pues eso ya se lo sabe. Entonces, ¿qué hemos aprendido nosotros? ¿Qué hemos aprendido de los fracasos? ¿Qué hemos aprendido de las pérdidas? ¿Qué hemos aprendido de las promesas y de las bendiciones? Porque no me diga que no ha sido bendecido usted. Y uno dice, es que yo trabajo. Esa no es bendición. Eso es un recurso que Dios te da. Amén. El trabajo es un recurso que nos dan a nosotros, pero tenemos que hacerlo. Entonces, volviendo a esto, hermano, la iglesia de hoy tiene a un Cristo vivo o tiene a un Cristo muerto. Cristo vivo. Pero yo estoy sorprendido con eso, hermano. Estaba leyendo y el Señor me hizo leer, decía mi esposa, me hizo leer con 2 horas de dormir, porque salgo de la noche yo de mi trabajo a las 9 por ahí y me dormí como 2 horas nomás. Y me hizo leer, y se lo sugiero a usted después de la prédica. Tómenlo como una aportación. Me hizo leer todas las cartas que escribió Pablo, el capítulo 1, del verso 1 al verso 5, Romanos, Corintios, 2 Corintios, Colosenses, Tesalonicenses, de cada una, para enseñarme lo que usted bien facilito no, hoy sí lo va a cobrar mejor, hermano, pero facilito lo va a aprender usted hoy. Porque no hay trabajo. Y ojalá, hermano, ojalá que usted lo pueda tomar, porque yo me alegro cuando el Señor se me quita el sueño, me da nuevas fuerzas y me siento, hermano, en una atmósfera donde yo digo, Dios mío, quisiera reventar y traerle yo a usted lo que el Señor me ha dado, pero ¿qué he aprendido de Él? Entonces, hermano, me llama la atención esto porque la iglesia tiene hoy un Cristo vivo o un Cristo muerto.
Ahora entiendo más que nunca por qué el Señor, mira, porque el Señor me dijo, no te quiero de narrador, te quiero que lo comiences a vivir. Hoy estoy dándole vuelta a la página de lo que hemos predicado y hoy vamos a ver por qué la iglesia hoy en día tiene a un Cristo muerto. Y usted dice, no, ¿cómo va a ser eso? Y no solo eso, hay predicadores de predicadores, hay apóstoles de apóstoles predicando a un Cristo muerto. Y el Señor me mostraba a mí las dos páginas, hermano, cómo es que nosotros podemos caer en esto. Y a veces decimos, pero ¿cómo es que Dios no oye mi oración? ¿Cómo es que Dios no ve el sufrimiento que tengo? Porque estás buscando y hablando de un Cristo muerto. Y a mí me llama la atención, hermano, porque ahora yo entiendo, hermano, que no tenemos que ser narradores o contadores de historia de un Cristo muerto. Contamos, debemos de contar lo que vivimos, tenemos que contar lo que vivimos, tenemos que contar lo que hacen nosotros. A mí me llama la atención porque casi toda la gente y casi muchos predicadores y apóstoles y todo, te predican algo de un Cristo que ya murió. Y a mí me llama la atención eso porque hablan de la samaritana y el pozo. Ay, el pozo es el confrontamiento. Figuran las cosas bien bonitas, pero te están hablando de un Cristo que no había muerto todavía. Y fíjense lo que le voy a decir, a mí me llamó la atención mucho esto cuando el Señor me habló. Porque a veces hablan de Zaqueo, que se subió al árbol, y en su crítica, en su prédica, el árbol, la filosofía humana, hizo que Zaqueo se bajara de la filosofía humana. Está bien, está bien. Pero, ¿qué ha aprendido usted? A solo narrar las historias. Oye, hermano, hay presencia, hermano. Cuando se me dijo, me empezó a ministrar ahí, hermano. La iglesia ha hecho, hermano, del evangelio un momento funeral. Eso ha hecho de la iglesia, eso ha hecho la iglesia, un momento funeral, hermano, donde cuentan todo. Mire, yo no sé si usted ha ido a los funerales, pero yo comencé a predicar en funerales y toda la plática es de lo que hacía el muerto antes. Mi papá ya falleció, el Señor lo tiene ya en el seno de Abraham porque se arrepintió el hombre después de ser mormón y anduvo por conociendo todo y al final terminó de Pentecostés y el hombre todo. Pero después que él murió, ¿qué puedo contar yo de él si ya no está? Entonces, hermana, en el funeral toda la plática es de lo que el muerto hacía, muy bueno, medio bueno, bonachón. Se habla todo, de todo el que se muere era bueno, algo tenía. Entonces, la iglesia ha hecho eso, solo contar la multiplicación de los panes. Él multiplicó los panes. Y no solo eso, sanó al ciego. Y no solo eso, escupió en aquel y lo sanó. Pero ¿en qué te ha servido? Una historia del muerto. ¿De qué te ha servido? Por eso le digo yo a usted que hay que pragmatizar las historias para que usted las pueda vivir. Porque, hermano, a mí me llama la atención esto, porque las mujeres estas ahí en Lucas 24:5 dice que llegaron y salieron los ángeles y le dijeron, ¿por qué buscan al que vive dentro de los muertos? Y así está la iglesia, hermano, predicando de los panes, predicando del Zaqueo, predicando de esto, predicando de teología, y no cambian, siguen con el muerto ahí. Por eso es que me llama la atención a mí, hermano, porque cuando uno ve esto, hermano, uno tiene que entender que Él prometió 28:20, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el final.
¿Por qué lo separa usted de la tumba? Entonces nos hemos acostumbrado a narrar las historias. Y nos acostumbramos a hablar de la samaritana y del pródigo y de esto, pero no cambia. Y cuando llegamos al funeral, hablamos del muerto, de todo lo que hizo. ¿Qué legado te dejó el muerto y ahora lo vas a hacer? Hermano, si usted me pregunta qué fecha murió mi papá, ni me acuerdo ya. Y hace como que 2 años, 3 años. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo mismo. Se te olvida lo de Zaqueo, se te olvida lo de la samaritana, se te olvida del ciego que vio, se te olvida del mudo que habló, se te olvida de eso, porque te acostumbras a oír a alguien que te esté narrando historia tras historia. Y la vida cristiana no es esa. Todos los días, hasta el final. Hoy Él está aquí. No podemos decir que estuvo. Él está aquí. En el momento que sentiste su presencia, Él está aquí. Porque Él es un Cristo vivo. Dele fuerte las palmas al Rey de Reyes. Él está vivo. Ya no narre historias de muertos, narre historias de vivos. Por eso le digo que algo va a pasar, hermano. Usted que me ve ahí, estamos en los tiempos finales. Si se le acaba la paz a Israel, se le acabó el mundo también. Santo Señor, aleluya, Cristo Jesús, Padre. Aleluya, aleluya, Cristo. Y lo dijo el apóstol de los ministerios Elim, nuestro apóstol, hace como en el, ¿qué? Como en el 84, 83. Y mire cómo están las cosas. Y los narradores de historias de muertos. Ojalá que, aunque sea una narrada de un hecho del muerto, te cambie la vida. Por eso la iglesia tiene un Cristo vivo o un Cristo muerto. Lo tiene muerto porque solo historias le cuentan y la gente no cambia. Si usted no cambia, usted sigue con un Cristo muerto. Pero cuando usted comienza a cambiar, cuando usted comienza a dar honra, cuando usted da sacrificio, cuando usted busca de todo corazón, le aseguro que día con día se cumplirá lo que dice aquí. Yo estaré con vosotros todos los días. Todos los días estuvo en la hora contigo. En la mañana, ayer, hace una semana, hace un mes. Si solo hoy estuvo, cuidadito. Bendito su nombre. Estas lloradas deberían de ser cada culto. Estas lloradas deberían de ser con iglesia llena, con una iglesia, hermano, una iglesia fluctuante, hermano, con el deseo de ver al amado. Ay, muy pocos hermanos. Pero tenemos, ya no platique de estar multiplicando panes. Hambre da. Hambre da. Pescaditos. Ya no, hermano. ¿Qué mensaje te puede conmover el corazón para que tú caigas de rodillas y cambie tu vida? ¿Qué mensaje? ¿Será que el mensaje de la mujer que iba detrás de Jesús y dijo, si tan solo tocara el manto, si tan solo toco una puntita del manto? Si eso te cambia la vida, pragmatícelo en su vida. Estire la mano hasta que lo toque. Pero nos hemos acostumbrado a que nos narren las historias y seguimos igual, hermano. Tiene que dar honra. Tiene que hacer sacrificio. Menos. Y peor si le hablan de dinero. No, ¿cómo voy a sacrificar mi pistillo yo? Ahí donde está tu corazón, ahí está tu tesoro también. Entonces, hermano,
Yo no sé si el Señor estuvo contigo hoy en la mañana, pero conmigo, hermano, estuvo ahí, hermano. Estaba trabajando ahí en mi trabajo. Hicieron una boda y hasta me dieron ganas de volverme a casar. Hermano, una decoración tan divina que hicieron, que mire todo el camino así, bajaba de unas gradas y tenía un proyector, y cuando lo conectaron parecía que los novios iban caminando en el agua, en un río así, y era papel aluminio y era un proyector. ¿Cómo será mar de cristal? De oro, de verdad. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Dale fuerte las palmas al que vive y está aquí. Dígale, y está aquí también, hermano. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Ay, hermano, necesitamos más pláticas con el Señor. No le hablo de oración, pláticas. Así es, amén. 4 de la mañana, hermano, yo ahí en la pool, y no disfrutando de la pool, trabajando. Y decía, Padre, todos los días de mi vida te alabaré. Y cómo no he de estar contento. Hermano, yo no sé, aunque te digan loca, tú dile, por Cristo. Ya no se conforme, usted que me ve ahí, dígale al pastor que le predica, por favor, predique vivencias. Ya no más, eso de la samaritana ya me lo sé, eso de Saqueo también, de los panes también, eso ya me lo sé. Hábleme vivencias. Hábleme cosas que cambien tu vida. Hable que Cristo platicó contigo. Hermano, ¿cómo vamos a ver al Señor si desde ahorita no hacemos como que hablamos con Él? Amén. Lindo Jesús. Ay, hermano, cuando en una iglesia se mueve, cuando en una iglesia se mueve Cristo, no el Espíritu, se mueve Cristo. Ay, ay, ay. Aleluya. Ahí pasan cosas. Se ven cosas, se oyen cosas. ¡Aleluya! Si usted no oye, I'm sorry, pero aquí le vamos a echar aunque sea aceite para sacarle el cerumen. Pero usted tiene que oír. Donde está Cristo, se mueve, se oye. Porque cuando Cristo pasaba, hermano, y lo oían, hasta los ciegos salían corriendo a buscarlo. Hijo de David, ten misericordia de mí. Ay, hermano, esto está rico, hermano. Usted se puede imaginar, hermano, como ejemplo, se puede imaginar que en un funeral el muerto se levante. Ahí se mueren todos. ¿Se puede imaginar? Le aseguro que muy pocos o ninguno quedaría en el funeral. Por eso es que en las iglesias, cuando se mueve Cristo, la gente mejor se sale y de allá afuera se quedan viendo a ver qué pasa. Pero donde se mueve eso, hermano, comienza, hermano, comienza porque la gente se ha acostumbrado a que le cuenten historias. ¿Se puede usted imaginar que se haga un remolino aquí adentro? Y la presencia de Cristo te invade, te llena. Aleluya. Capacitado usted para verlo en persona. Amén, amén. Pero si usted, pero ni a la esposa aguanta, ¿cómo va a ver, hermano? No aguanta ni al esposo, ¿cómo va a ver al Cristo de la gloria? A mí me llama la atención esto, hermano, porque a estas mujeres dice que les habló de sus ángeles. ¿Por qué lo buscan aquí, dijo? ¿Por qué usted está buscando a Cristo en las historias que le narran? Y hermano, y es increíble ver a veces las prédicas que hacen muchos. Hay gente que se toca, hermano, y sienten que Dios le habló. Pero al salir ahí se le olvidó. Puro funeral. Iglesias funerales. Con el muertito ahí llamado Cristo.
Cristo no está muerto. Amén. Él está vivo. Amén. Lo siento en todo mi ser. Lo siento en mis manos. Lo siento en mis pies. Lo siento. Hermano, ojalá que usted cuando entre lo sienta completo. Por eso, hermano, me llama la atención esto, hermano, porque hay quienes dicen, es que Cristo, yo vi al Señor. Yo sospecho un poco. Tengo el don de la sospecha. Es que mire, yo le he oído. Menos. Hay iglesias que dicen, es que el Señor pasó por aquí y viven una vida tan desventurada que no sé qué Cristo pasó ahí, hermano. Pasó, pero en su féretro llevaban un Cristo muerto ahí, hermano. Pero el Cristo de nosotros está vivo. Amén. Vaya a Jerusalén y visite la tumba vacía. Ese es uno de mis deseos que tengo yo, de pararme en la tumba y ver ahí, hermano, que ya no hay nada. Esa es una gran esperanza, hombre. Hermano, usted no se alegra ni con nada, hermano, pero esto es para que usted estuviera brincando ahorita, hermano. Porque si ya te habló, una de las primeras manifestaciones cuando Dios, o cuando tú ya has visto a Cristo, como dicen algunos, o han oído, una de las primeras cosas que aparece, yo le dije, el testimonio. Me dijo el Señor, Entonces le dijo, lo primero que aparece, me dijo, cuando alguien me ve, es que cree. ¡Aleluya! ¡Dale vuelta las palmas al Cristo! Lo primero que pasa es que cree. Por eso es que usted está luchando con ese problema y piensa que no va a pasar nada. ¡Crea! ¡Crea! Crea que Cristo vive y viene por nosotros y está entre nosotros y se mueve entre nosotros, y aunque veamos cosas sobrenaturales, sabemos que es Cristo el que las hace. Amén. Aleluya, hermano. A mí esto me tiene a mí, pero mire, extasiado de una vez, hermano, porque tenemos que comenzar a sentir eso, hermano, a sentir que Cristo está vivo. Se me decía el Señor, yo dije, no, pues el testimonio, no, lo primero que hacen es creerme. ¿Y cómo? Le dije yo. Me llevó ahí a Lucas. Las mujeres le salieron los ángeles y dijeron, ¿por qué lo buscan entre los muertos al que vive? Vayan y avisen. Dice que las mujeres fueron, hermano, resucitó, y 2 de ellos dice que salieron, hermano, más rápido que aquel morenito que corre el maratón, hermano, aquel que sale en Zoom así, más rápido que eso. Y entraron, hermano, y la tumba vacía, hasta dobladita dejó su ropa. Y que Señor, ¿no? Se levantó, tuvo tiempo de doblarlo, pero una vez ni la cama hace, mucho menos orar. Aprender de mí, por lo menos aprenda a hacer su cama, hermano y hermana, hijos, aprendan. Aprender de mí, no deje todo tirado. Así que el Señor dobló todo, hermano, hasta puso la coronita ahí, la que le pusieron, y dijo, los clavos los vamos a poner aquí, todo bien ordenadito. Dice que aquí os sentamos. Si quiere así viniéramos a la iglesia, hermano, con esa ganas de verlo. Le digo que aparece, hombre. Aunque sea un clavo encontramos aquí, aparte de los que usted trae. Pero aunque sea un clavo encontramos aquí. Que salgamos nosotros con ese deseo de ir a la iglesia y que lo vamos a ver. Si dice que esos hombres dejaron hasta tiradas las chanclas, hermano, y entraron a la cueva, yo los podía ver en lo que yo le pasaba, y entraron y todo bien dobladito. Aleluya. Siquiera así viniéramos a la iglesia con ese deseo. A veces venimos peleando, venimos cargados, venimos sin ganas, venimos... Ay, no, mejor ya ni le digo más. Usted ya sabe. Pues a mí me llama la atención esto, porque
El Señor me hizo leer a mí 5 versos de cada carta que escribió el hermano Pablo. No el viejito que se murió. Pablo, el apóstol. Eso me llamó la atención, hermano. Porque Pablo, cuando escribió, siempre, mire hermano, leas, hágalo, por favor, hombre, para que usted vea lo que yo le estoy diciendo y lo lea. Deje el Facebook un rato, hombre, el Netflix un rato. Deje el chisme ahí de las redes sociales y póngase. A mí me hizo leerlo, hermano. Y empecé a ver, hermano. Y Pablo siempre habló de un Cristo resucitado. Amén. Pablo nunca le escribió a Tito y hubieras visto la multiplicación de los panes. Y no crea que no sabía Pablo. Pablo sabía todo lo que el Señor había hecho. Pero hay una frase donde el Señor me llevó y entonces me hizo leer, hermano, Romanos. Mire, se la voy a regalar esta, las otras las busca usted, por favor. Miren lo que dice el primer verso. Pablo, siervo de Jesús, de Romanos capítulo 1 y verso 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el linaje de... Comienza a hablar, lee hasta el 5 de cada carta. ¡Hala, hermano! ¡Hala! Yo dije, Dios mío, siempre hablaba de un Cristo resucitado. Usted nunca vio que Pablo escribiera, hubiera visto al ciego Bartimeo como el Señor le abrió los ojos. Y todavía eso, otro que llegó sordo le metió los dedos, y aquellos dicen y aquellos dicen. Por eso es de que cuando los 12 se juntaron con Pablo, no lo podían entender, porque aquellos hablaban de un Cristo con el que habían vivido. Entonces por eso usted lee ahí donde dice Juan, les decimos lo que vimos y oímos de él. Entonces ese es un periodo cuando Cristo estaba vivo. Entonces, hermano, pero se murió el Señor, resucitó, y estos siguieron hablando de los milagros. Léase los evangelios y va a ver que solo de eso hablan. Y claro, Pablo fue apartado, dice. Y yo leí un capítulo del 1 al 5 de cada carta. Y después del 5 se da cuenta usted que no menciona que la samaritana y la mujer que tocó el manto y al que levantaron a Lázaro. Ya no habla Pablo nada de eso, Luis. No me quedé así, mira. Checalo, Mario, que te gusta leer. No habla nada de eso, me decía el Señor. Por eso no te quiero de narrador de historias. Quiero que hables de un Cristo vivo. Amén, amén. Porque te sirve de algo a ti que Bartimeo le abrieron los ojos. Usted es así, no, qué milagroso. Pero no cambia, usted sigue igual. Es que mire, usted no sabe lo que dice la palabra ahí, hermano. Eran 2 peces y 5 panes y comió toda la gente. Y cuando usted no tiene para comer, ¿no cree que Él le puede proveer? Cuando usted está sin trabajo y con la refri vacía, solo con hielo ahí adentro, ¿piensa en los panes y peces que multiplicó? No, piensa en a ver cómo llenarla. Entonces no te sirve de nada que te cuenten historias. Para cambiar de vida, para cambiar nosotros, no te sirven las historias, hermano. No te sirve eso. Cuando usted comienza a leer las cartas de Pablo, hermano, me llama la atención a mí, porque nunca le escribió a Timoteo ni a Tito ni a nadie de ellos diciéndole, miren, que esto hacía el Señor y esto hacía el Señor. Aún, hermano, me llevó el Señor y le dije, pero yo no, me cuesta entender, le dije. Y como no, por eso no, en mi casa, donde tengo la oficina, tengo una mesa sin punta. Porque digo, me voy a dar aquí para entender.
Entonces tengo una mesa redonda. Pero me llevó, hermano, aquella historia. Y ahí, hermano, esto ahí, hermano, hoy. Lea la Biblia, hombre. Hay negritas y rojitas, mire, cómprese una, hombre, deje de estar viendo el teléfono. Ay, es que tengo 7 Biblias ahí, pero ¿qué sirve? Ni no la ley. Mejor si me meto a su historial, le aseguro que le encuentro una de TikTok y de Facebook que nada que ver con la Biblia. Lea, hermano. Esos encabezados me llamó la atención. Dije, ¿en qué momento Pablo, que escribió casi la mitad? Casi la mitad de la Biblia la escribió. Y no mencionó nada de Bartimeo, la samaritana, de Zaqueo, nada de esa gente. Él daba lo nuevo. Y dije, pero ¿por qué, Señor, si este hombre ni estuvo contigo y bla, bla? Y es más, hasta de metiche ahí hizo la Santa Cena y dijo que él había estado ahí y toda la cosa. Entonces me llevó a aquella historia donde dice que el barco en el naufragio, y llegaron aquellos y lo vieron a él, a Pablo ahí. ¿Cómo es que tú no le pides a tu Dios? Y empezaron, hermano, a regañarlo. Y Pablo se levantó, hermano. Yo estaba ahí, hombre. Hasta así estaba yo con Pablo ahí, ¿sí? Esta lo va a cuadrar este. Dije, pero ya el Señor me había cuadrado a mí. Y así estaba yo ahí con Pablo, así. Y le dijo Pablo, relax. Ninguna vida se va a perder, excepto el barco. Se va a hacer pedazos. Pero nadie, ninguna vida, ninguna pérdida habrá. ¿Cómo? Ahí cuando el Señor me dio eso, hermano. La dije yo. Hay material para seguir predicando aquí otros 40 años, hermano. Qué rico, hermano. Qué rico. Denle un beso a su Biblia, hombre. Ya que ni a la esposa besa, pues denle un beso, aunque sea la Biblia. Ya que no besa ni al esposo, dígale, bueno, pues va a besar la Biblia, aunque sea. Ninguna vida, ninguna pérdida habrá, dijo. ¿Por qué? Le dijeron. Porque el Señor estuvo anoche conmigo. ¡Hala! Dije yo. ¿Estuvo contigo el Señor anoche? Me sospecho que no, porque venía con una cara de pocos amigos. A menos que viniera enojado porque el Señor no lo visitó. El Señor estuvo conmigo. Ahora no habrá ninguna pérdida de vida, sino al contrario, dice, se perderá el barco. Pero anoche estuvo conmigo. Eso es lo que tenemos que predicar. Eso es lo que tenemos que predicar. El Señor estuvo anoche conmigo, me sanó. Una alergia horrorosa que tenía ahí por andar comiendo camarones. Sentía que tenía un cuerpestín aquí en el pescuezo, hermano. Medio está para dormir en el trabajo. ¿Y qué tiene? Parecía el pavo del Thanksgiving. El pescuezo todo rojo y enronchado así, hermano. Qué terrible. Y le decía, Señor, por favor, le dije, ya no vuelvo a comer camarones. Estaban chucos porque están todos aguados. Bueno, ya chuco, ya es para nosotros que no sirve, ¿verdad? Entonces, le dijo, anoche estuvo conmigo. Iglesia, ¿estuvo el Señor ayer contigo? Hace un día, 2 días, 3 días, 4 días. Ay, hermano. Si el que tiene a la mano, así como una parejita que estoy viendo ahí, que hay unas miradas como que siguen enamorados, que ya bajen. Si el que está enamorado, dice, anda en otro mundo. Pero claro, venimos cargados porque dice, aprended de mí. Sencillo. Si trae esa cara, no ha aprendido. Si trae todas esas congojas y angustiado, como decía esta versión, preocupado y angustiado, entonces ni lo ha visto ni ha estado con usted. Tiene su cajita donde tiene su Cristito muertecito ahí.
Pero nosotros tenemos un Cristo vivo. Usted puede pararse y hablar con Él. Amén. No orar. Usted puede platicar con Él. Amén. Entonces, vamos cerrando ya esto, hermano, porque esto está exquisito. Así que Cristo se mueve en la iglesia y comienzan los criticones, los fundamentalistas, los liberales, los conservadores y los que han hecho de la iglesia, ahorita lo voy a mencionar, el que tiene un Cristo muerto y no vivo y predicas o narra historia tras historia. ¿Cuántas historias le he contado desde? Hasta de animales le cuento, de comportamientos del reino animal. Estamos como el bacalao, necesitamos un bagre que nos se vaya machucando la cola para mantener un saborcito cristiano. Necesita estar enfermo, necesita estar angustiado, necesita estar, no sé en qué situación. Ya le conté eso del bacalao. Necesita un bagre que tenga atrás que lo quiere comer. Pero cuando estamos tranquilos, perdemos el sabor de bacalao y nos valemos bacalones. Entonces, hermano, déjeme decirle esto. Podríamos nosotros decir que tenemos un Cristo vivo. De hoy en adelante, no permitido, hermano. No permitido. Usted tiene que tener un Cristo que esté vivo. Y van a comenzar los fundamentalistas, los liberales y los conservadores. No sea uno de ellos, hermano, que se molesta por todo. No se le puede decir nada porque es una chichicúa, no se le puede decir nada. No será muy fundamentalista. Mire, hermano, pase al frente, vamos a orar por usted. ¿Para qué? Yo oro en mi casa, pero no le cambia la cara. Pues aquí con la oración de nosotros a lo mejor le cambia la cara. No sea un liberal, no sea un conservador, sea alguien que habla de un Cristo que vive. Platica con usted en la mañana, en la tarde, en la noche. Hermano, si Él prometió estar con nosotros todos los días. Y si usted está todo ahí medio raro, seguro que no. Seguro que no. Porque han hecho de la iglesia una institución, una organización, un sistema, un club social para socializar. Por eso la iglesia no avanza, hermano. No sea usted uno de ellos, hombre. No es a la manera que a usted se le pega la gana, es a la manera de Dios. Amén, amén. Los principios son de Dios. Amén, amén. Sí, hermano. No sea usted no haga de la iglesia una institución. Y no es un estudio para explicarle una por una los fundamentalistas, liberales, conservadores y que han hecho de la iglesia una institución, un organismo, un sistema, un club social. Le puedo explicarle eso, hermano. Pero no sea uno de ellos, hermano. Sencillo, viva con un Cristo que está vivo. Por eso es que cuando el Señor resucitó, nada de panes y peces, se acabó. Nada de andar sanando y curando a nadie. Nadie, hermano. Después de resucitar el Señor, ya no hizo ningún milagro. Lea toda la Biblia. Después que Él resucitó, ya no más milagros. Se apareció, pase a vosotros, dijo. Y lo vieron aquellos. Pero ellos siguieron predicando de lo que habían visto y habían oído. Y Pablo dijo, no, yo voy a hablar de un Cristo que ya está resucitado porque yo lo vi. Y aún en el naufragio, ahí estaba conmigo. Hermano, usted dice, ay, qué fácil, sí, pues el Señor le habló. Ay, sí, claro, usted está mejor que Pablo. No, hermano,
No. Usted lo lee y dice, Pablo dijo, el Señor estuvo anoche conmigo. Pero lo que había dicho, no habrá ninguna pérdida de vida, a excepción del barco, dijo. ¿Cómo? O sea que el barco se va a desarmar. Sí. ¿Y cómo vamos a salvarnos nosotros? ¿Sin barco? Ahora no, dijo. Aquí es el que cree, agarra su tablita y vámonos. Si usted no cree, con todo y tabla se va a ahogar. Porque Cristo se mueve. Hermano, yo siempre decía, es que es el mover del Espíritu. Y dice el Señor, sí. Pero me tengo que mover yo también allí. Y cuando Cristo se mueve, se oyen cosas. Amén. Se ven cosas. Amén. Hasta hablamos de otras cosas. Aleluya. ¡Ay! Gloria a Dios. Jesús, fíjense lo que le voy a decir. Jesús, con esto el Señor me dijo, sella estas palabras. Sella este libro y estas palabras. Jesús es una vida diaria. Así es, amén. No un montón de historias. ¿De qué le han servido las historias? ¿De qué le sirve que le digan a usted, mire, David mató a Goliat? Usted no mata ni pulgas. ¿Y de qué le sirve a usted decir que él abrió el mar? ¿De qué le sirve si no cree? ¿De qué nos sirve, hermano? Me decía el Señor, la vida en Jesús es una vida diaria, no un montón de historias contadas. Jesús es una vida diaria. Amén. Aleluya. No, hombre, hermano, no sé dónde tiene usted la batería, pero déjeme chequearle a ver si no se descargó usted, hermano. Jesús es una vida diaria. Jesús es una vida diaria, no un montón de historias. ¿De qué me sirve que usted me hable del tercer cielo y que le habló un ángel y que le habló el ángel rojo, tal vez? ¿Ah? ¿Qué te habló entonces? Porque yo ahora yo le dije a usted, desde que yo salí del hospital, yo siento que voy así, en otros niveles, ¿no? El agua me llegaba aquí, ahora ya me llega por acá, solo con las puntitas voy tocando así, porque hay cositas que todavía me pesan. Jesús me dijo, es una vida diaria, no un montón de historias. Si las historias te cambian, qué bueno. Pero no he visto cambios yo, desde 1900 entonces. Después que Cristo murió, 2220 años, y pocos han cambiado con las historias que les cuentan. Lo que cambia es que tengas una vida diaria en Jesús. Amén. De ahí me da el otro, hermano. Primero aquí. Me dijo, Jesús es una vida diaria, por eso busque primero el reino de su justicia. Deje a un lado las prioridades son prioridades, pero estos son principios. Me dijo, la vida, Jesús es una vida diaria. Me dijo, y gracias, le dije. Y de ahí me jala la otra oreja, así, me dice, Cristo es una Jesús es una vida diaria. Amén. Cristo es una figura actual y no una historia. La dije, Dios mío. Gloria a Dios. Amén. Cristo es una figura actual. Aleluya. Ay, hermano, Gloria a no Dios. llegamos nosotros Amén. ni siquiera a decir aleluya, amén, gloria a Dios. No, hermano, si yo estuviera ahí donde está usted ahorita y estuvieran predicando esto en el tiempo que yo comencé en la iglesia, estuviera aleluya, ya hubiera pasado aquí enfrente, hermano, hubiera hecho hasta un remolino ya, porque ese es un misterio para el cristiano, hombre. Amén. Jesús es una vida diaria, Él lo que hace es diario, por eso era que Jesús iba adelante y lo seguían, pero a nosotros nos huyen
No, ese cristiano es bien chismoso, ¿para qué se junta con él? Es un chillón, es una chillona. Anda solo lamentándose y solo anda así. No, nos huyen en vez de que nos sigan. Y hablamos. Si usted no sabe, le voy a contar la historia de Saqueo. ¿Qué importa si usted ni Saqueo ni nadie lo convence, hermano? Iglesia. Cristo es una figura actual y no hay historia contada. ¿De qué sirve que sepas y nunca cambia? Tenemos que cambiar, hermano, y probablemente el que no cambia. Mire, muérdase, aunque sea así la lengua, hermano, por favor, hombre, que por mes que lo mire yo que esté. ¡Ay, ay, 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 ay! Mire, ¿de qué le sirven saber tantas historias si usted no cambia? Me decía el Señor. Si tú no cambias, lo más seguro, si no cambia, cierre los ojos porque no quiere, lo mejor ábralos. Si no cambia, me decía el Señor, seguro que se les olvidó todas las historias que les han predicado. Les narraron tantas historias, pero si usted no cambia, se te olvidó quién es Saqueo, se te olvidó quién es la samaritana, se te olvidó quién es la mujer que tocó el manto, se te olvidó que resucitaron a Lázaro, se te olvidó todo. Si usted no cambia, se le olvidó todo. Ya no te quiero de narrador, sino que vivas. Así que, ¿tiene religión o tiene a Cristo usted? La iglesia se predica más del Cristo que ya murió. Y no predica del Cristo que resucitó. Jesús es una vida diaria. Amén. Y Cristo es una figura actual. Usted no necesita ver el muñequito ahí en una cruz, hermano, con clavos. Aquí hay que tener. Amén, amén. Amén. No le veo mucha cristiandad a usted, hermano. Por favor, hombre, hágase cristiano. Si no, acepte al Señor en su corazón. Hacemos un mensaje aquí evangelístico y comience de nuevo otra vez, hermano. Pero cerciórese si tiene un Cristo vivo. Usted platica cosas nuevas. Amén, aleluya. Gloria a Dios. ¿Usted tiene un Cristo vivo? Solo cosas nuevas. Pablo no predicaba de nada de allá. Él predicaba lo de aquí. Lea lo que le dije. Y tal vez le dan ganas de leer otros 5 más de cada uno y leer 10 versículos de cada carta y epístola que escribió Pablo, por lo menos 10 versículos de cada capítulo 1 de cada. Aleluya. El que os salvó, hermano. No, ¿para qué le digo, hermano? Hágalo. Es que le gusta la papa pelada, pero lea, hombre, mejor. Es que, mire, hermano, no hay como deleitarse uno en esto, hombre. Para mí, esto se ha hecho un deleite, hermano. Y cuando el Señor me empieza a ministrar, digo, Dios mío, con razón no quería que siga contando historias. Sí, de todas maneras, le hablo del ciego y la iglesia sigue ciega. Le hablamos del sordo y la iglesia sigue sorda. Le hablamos del mudo y la iglesia sigue muda. Ciega, muda y... Porque necesitamos un Cristo de una figura actual y un Jesús que sea tu vida diaria. ¿Cómo va a ser tu vida diaria? Aprendiendo de Él a ser manso y humilde. Y si cuando usted sea manso y humilde, entonces usted va a encontrar descanso y va a encontrar que el yugo es fácil. Sí, amén. Easy. Amén. No more problem for you. Santo. Aleluya. It's easy. Gloria a Dios. Amén. Amén, It's amén. up to you if you choose the other way.
pero yo escogí este. Usted escogió el otro, I'm sorry, como excuse, pero siga cargando su Cristo muerto. Yo tengo uno que es vivo. Y ahorita que llega a la casa me dice, así te quiero. Y mañana que me levante a orar 2 de la mañana, va a decir, así te quiero. ¿Para qué voy a venir a hablar tonteras, hermano? Hablarle a usted cosas que yo no vivo. No, hombre, me sentiría el hombre más desventurado predicarle a usted algo, hermano. Pero por favor, no haga de su vida un funeral. No haga, platique cosas nuevas. Yo quiero oírlo. Usted cuando venga, usted no sabe, o sea, Señor estuvo anoche conmigo. Sí, yo le dije que fuera porque usted no mucho creía, ya estaba conmigo, le voy a decir. Santo. Aleluya. Si usted quiere vivir las parucías, comience. Amén. Si usted quiere vivir parucías, comience ahorita. Jesús y Cristo. Jesús, se lo vuelvo a repetir por última vez. Ya no lo voy a repetir. Si se le olvida, allá usted. Jesús es una vida diaria. Y Cristo es una figura actual, algo con lo que usted está haciendo. Así que ustedes que están ahí, la pareja ideal, tenga un Hugo de diario, tenga un Alex de diario, y tenga un Alex actual con el que puedes hablar, y tenga un Hugo actual con el que se puede hablar. ¿Para qué queremos a alguien diario si no podemos hablar con él? Aquí hay mucho, hermano. Sí, para la vigilia le voy a dar la otra parte, pero ya va a ir un incremento porque va a estar más caro, hermano. Pero aquí hay mucho, hermano. Estoy dando lo que el Señor me dijo, son hasta aquí dale porque van a salir indigestados para ir. No pueden masticar todavía esa carne, no, van a salir ahí. Dale un poquito, dale. Después les metemos otro poco. Listo para la próxima. Y maybe que es hoy en la noche. Y no camarones. Desechado de mi vida, totalmente divorciado el camarón de mí. Dígale que tenga la paz. Así sin pena, dígale que tiene la paz. Vamos a comenzar a vivir esto, hermano. Vamos a comenzar a vivir esto, hermano. Y te vas a dar cuenta que cosas sobrenaturales van a pasar porque donde se mueve Cristo, se oye, se ven y se hablan cosas misteriosas. Aleluya. Va a decir, hermano, no sabe cómo el Señor me sanó. Llegó anoche. Aleluya. Sanadito usted. Aleluya. Gloria a Dios. Pero ¿cómo vive su vida? Aleluya. Jesús es de diario, hermano, porque yo busco primero el reino de Dios y su justicia y las prioridades las voy dejando aquí porque Él es primero. Cristo precioso. Hermano, quisiera decirle más, pero el tiempo nos ha tomado y el salpicón nos espera. Quisiera un salpicón para que usted se ponga más picón. Pero Dios es bueno, en realidad. Y sentí mucho orar por mi hermana Nancy. Así que nos despedimos de los hermanos que se conectaron. Ustedes de allá de evangelismo, tenemos una cita para el 15 de octubre, la vigilia. Amén. Gloria a Dios. Vamos a